están? Bienvenidos, bienvenidas a Sanamente. Estamos chochos de tener ahora nuestro segundo capítulo. Y es que vamos a hablar de temas tan interesantes. Vamos a partir por la ansiedad y cómo podemos eventualmente identificarla y manejarla. Cuáles son los signos que nos permiten entender que alguien alrededor nuestro, de nosotros mismos, tenemos ansiedad. También vamos a hablar sobre la relación entre el cuerpo y la mente. Algo que es obvio, pero no es obvio, porque no entendemos cuál es el impacto real en la comunicación de estos dos espacios, ¿verdad? El cuerpo y la mente. Vamos a hablar con la española Nazaret Castellanos, que es especialista, es neurocientífica y se dedica a este tema específicamente. Además, vamos a ahondar en el concepto de felicidad y vamos a profundizar sobre nuestra infelicidad, o al menos eso dicen las encuestas, para después caer en una conversación tan necesaria, que es cómo está hoy día la población de personas mayores, a la que vamos a pertenecer tarde o temprano, y de qué manera podemos encontrar factores protectores para llegar mejor a ese espacio. Esto y tanto, tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. La felicidad es algo muy amplio y muchos contestamos como ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, ser feliz. Sin embargo, ha tomado un gran protagonismo y principalmente porque distintos campos de estudio se han dedicado a estudiar este concepto, entender de qué está compuesto en las distintas culturas, porque por supuesto varía, pero ¿qué entendemos? ¿Somos suficientemente felices? ¿De qué manera podemos sentirnos felices? Lo revisamos en la siguiente nota. Mi recuerdo más feliz es cuando viajé con mi familia. Fue la primera vez que vi una chinchilla en su hábitat natural. Cuando era niña con mi hermano hacíamos como figuritas, como conejitos y esas cosas con la sombra en la vela. Cuando llegó mi abuela y mi mamá. Llegaron hace poco y bueno, tenía bastante tiempo sin verlas. Y yo creo que eso encaja perfecto con la definición de felicidad. Son recuerdos felices, íntimos, que atesoramos y recordamos aunque hayan pasado varios años. Un sentimiento que a pesar de ser conocido parece difícil de encontrar en el día a día. La felicidad se ha vuelto un imperativo. Cuando digo un imperativo es un asunto público. La felicidad dejó de ser solamente un asunto privado. Hay gente, científicos pensando, hay gente diseñando políticas públicas, midiendo eso para que tú seas más feliz. ¿Es posible medir la felicidad? Parece extraño, pero el Reporte Mundial de la Felicidad cree que sí, y que depende de cada país. Finlandia, una vez más, ha sido considerado el país más feliz del mundo. ¿Qué factores hacen que Finlandia sea más feliz? Pues que los finlandeses se sienten felices, ¿no? O sea, los resultados que esas personas de esos países hacen sobre su propia vida. Es una valoración subjetiva, evidentemente, pero un poco nuestro argumento es que es importante. En Latinoamérica, Costa Rica lidera la lista, seguido de Uruguay, Brasil y en cuarto lugar nuestro país, con su propio tipo de felicidad. Es absolutamente chileno, que todos soñamos en algún minuto con irnos a vivir. Todos decimos, mire, sí, trabajo, esfuerzo, pero después me voy a ir al campo o al sur. Te vas a tu micromundo privado, retirarte a un lugar aislado, ¿no es cierto? Y ser feliz intramuro, digamos. ¿Y quién no se identifica con ese sueño? Una taza de té en la mano mientras mires el bosque por la ventana. Pero la realidad para muchos es muy diferente. De hecho, según datos de Ipsos, Chile es el cuarto país más infeliz del mundo. La sociedad de hoy va a un ritmo rápido, reducido, individual. Una de las trampas más grandes de la cultura en que vivimos, que la felicidad está en algún lugar que no es aquí, que no es ahora. Con nuestro ruido mental nos hacemos muy infelices a nosotros mismos. Yo creo que el ser humano habitualmente tiene un estado de base de infelicidad. Se estima que 1 de cada 3 chilenos tendrá en algún momento de su vida un trastorno de salud mental. Por eso poner la felicidad dentro del debate de políticas públicas es clave. Si queremos poner el bienestar y la felicidad en el centro del desarrollo de políticas económicas y sociales, hay que entender de qué se trata la felicidad. Pero, ¿te has hecho la pregunta de qué entiendes por la felicidad? Para mí la felicidad es una emoción, así como hay muchas. Sentirse grato, haciendo lo que a uno le gusta. Son momentos interiores, creo yo. Un tiempo que estás tranquilo, cómodo y alegre constantemente. Es subjetivo.
depende de cada uno, pero tenemos en común que todos la perseguimos y las primeras pistas estarían más cerca de lo que creemos. El punto es que la felicidad no está en algún momento, ni en el futuro, y en otro lugar del espacio-tiempo, ni en nada. La felicidad es un estado que tengo que cultivar y alcanzar ahora, porque no depende de cuestiones externas. Porque la felicidad depende de nosotros, ser conscientes de la hora y transitar hacia un estilo de vida más simple. Usa tu cabeza para tomar decisiones. Sigue tu corazón porque este es un momento muy importante. Habitualmente hacemos la distinción entre la cabeza y el corazón como si no estuvieran conectados. Pero hoy la neurociencia, las investigaciones nos cuentan que sí, que todo está conectado. Nuestra cabeza con nuestro corazón de alguna forma se comunican, trabajan coordinados. Su capacidad para interactuar con el cuerpo, entre las neuronas y el cuerpo, incide en los mecanismos como la atención, la regulación emocional, por ejemplo. Queremos conocer más sobre este campo que es enorme, vasto y misterioso, y para eso estamos hoy día con Nazaret Castellanos, que es neurocientífica e investigadora de la Cátedra Extraordinaria de Mindfulness de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Nazaret? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos interesa mucho tu trabajo y quisiera partir con una conversación muy general, que es ¿por qué es importante que sepamos de qué manera está comunicada nuestra cabeza con nuestro cuerpo? ¿Cómo nos podría ayudar eso eventualmente? Además que para conocer algo nuevo o destrabar las barreras del conocimiento, ¿en qué nos sirve a nosotros saber eso? Pues mira, como decías, antes pensábamos que la conducta humana solo se podía estudiar a través del cerebro, pero ahora como sabemos que el cerebro necesita escuchar, o sea, necesita obedecer lo que le dicen los órganos como el corazón, los pulmones, el intestino, pues eso, aparte de tener un interés tremendo, ¿no? Porque cambiamos la forma de percibir al cuerpo y a la mente, tiene muchísimas implicaciones en lo que se llama la medicina del estilo de vida, porque nos hablan de que cuidar el cuerpo es también cuidar la mente. La salud mental no solo se basa, pues como decíamos antes, en esa estimulación cognitiva, en los hábitos más mentales, sino en la salud cardiovascular, en la forma en que respiremos, en la dieta, en el ejercicio físico. Es decir, que a través del organismo podemos llegar a nuestro cerebro y es el que lo esculpe realmente. En ese sentido, tú haces una cátedra de neurociencia de la meditación de alguna manera. Hemos escuchado mucho que la meditación es muy útil, pero ¿cuáles son las pruebas científicas que tenemos de esa utilidad? ¿De qué manera eso se materializa en el cerebro? Pues yo lo que investigo es cómo la meditación cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro se comunica de forma diferente con el resto de los órganos cuando meditamos. La neurociencia de la meditación, es decir, las evidencias científicas de que la meditación cambia el cerebro, empezaron ya en el año 1973 en la Universidad de Harvard. Y desde entonces, es verdad que al principio fue muy lento el interés de la comunidad científica, pero en los últimos 10 años casi todas las universidades de las ciudades más grandes tienen investigación de la neurociencia de la meditación, porque lo que se ha visto es que favorece la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse y que lo hace en un sentido que es beneficioso. Produce cambios que nos mejoran la calidad de vida, por ejemplo, en lo referente a la regulación de nuestras emociones, a la cognición, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de memoria. Se ha visto que el cerebro envejece un poco más lento, es decir, que es un ejercicio que es tremendamente saludable para el cerebro y que no hace falta ser un grandísimo meditador. Lo que nos dicen los estudios es que basta con meditar, pues es una media hora al día y a partir de los 2 meses aproximadamente ya tenemos cambios en el cerebro que son importantes, que son significativos. ¿Qué cambios específicos ocurren? Me parece muy interesante esto de que a través de la meditación uno pueda de alguna manera esculpir su cerebro. ¿Qué cambios ocurren que nos benefician? Sé que entraste en ello recién, pero entremos otro poco más.
Vale, pues mira, por ejemplo, una de las evidencias más importantes, cuando nosotros estamos meditando, lo que hacemos, así resumiendo mucho, es intentar controlar de forma voluntaria nuestra atención. Si nos paramos a observar cómo es nuestra atención, cualquiera que lo podemos hacer en cualquier momento, basta un minuto, ¿no? Observar qué pasa si dejamos la mente a la deriva. Pues que nos damos cuenta que va de un lado a otro constantemente, nos cuesta mucho mantener la concentración, la atención en una sola cosa. Es decir, que aunque nosotros tengamos el interés, la intención, la voluntad de guiar nuestra atención, involuntariamente surgen procesos que llamamos de interferencia, es decir, nos interrumpen. Cuando nosotros nos sentamos a hacer ese ejercicio de intentar domar esa mente que va a la deriva, ¿no? Y decir, voy a observar, por ejemplo, las sensaciones que me produce respirar. Entonces yo voluntariamente estoy intentando llevar una y otra vez, reorientar una y otra vez mi atención a las sensaciones del cuerpo. Cuando hacemos eso, la zona del cerebro que más está trabajando es la corteza frontal, que es la que está pues aquí, digamos, debajo de la frente, como si dijéramos justo por las cejas, ¿no? Allí dentro en el cerebro. Eso es muy importante porque es una de las zonas que tiene un mayor papel, mayor relevancia en la neurociencia, en el cerebro. Es una de las zonas que está más alta en la jerarquía neuronal. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más implicadas en la conducta humana, en la regulación de nuestro comportamiento, en la inhibición, los procesos cognitivos. Es una de las zonas que, por ejemplo, empieza a envejecer antes, cuando envejecemos. Y si envejece mucho, si se deteriora mucho, decimos neurocientíficamente, si se atrofia mucho esa zona, pues tenemos un envejecimiento que puede ser patológico cuando no tiene por qué serlo. Igual, cuando tenemos esa zona que no está muy fortalecida en cualquier edad, pues nos va a costar mucho más regular nuestra conducta. Dentro de la neurociencia, la corteza frontal es la joya de la corona. Entonces, lo que se vio es que cuando nosotros estamos regulando la atención de forma voluntaria, la domamos, la reorientamos una y otra vez a ese objetivo, trabajamos mucho, se genera una gran actividad eléctrica en la corteza frontal. Entonces, esa actividad eléctrica hace que las neuronas de esa zona, genere una gran estructura, tenga una gran organización. Solo nosotros lo vemos a través de esos circuitos neuronales. Entonces, estamos reforzando, estamos haciendo más fuerte. Eso, pues, no solo beneficia al momento en el que estamos meditando, sino que beneficia a todas aquellas funciones en las que está involucrada la corteza frontal. Pues que eso es poder que yo pueda recordar lo que tenga que hacer, que pueda estar pendiente, que tenga más capacidad de diseñar pues lo que yo tengo que hacer, que tenga mayor capacidad de regular las emociones, nos hace ser menos irascibles y todo eso porque vamos reforzando. Esa es una de las zonas que cambian bastantes, pero esa es quizá como la más llamativa, la que pues despertó el gran interés en la comunidad científica porque claro, hablábamos de reforzar, como digo, la zona, el cuartel general del cerebro. Ahí me parece interesante porque me imagino que también la neurociencia ha visto el impacto de las redes sociales y la forma que tenemos de comunicarnos hoy día justamente en lo opuesto de lo que estamos hablando, ¿verdad? En la dispersión, en la incapacidad para concentrarnos, de alguna manera nuestro cerebro cada vez se empieza a condicionar más a tener muchos mensajes muy dispersos que tienen como pequeñas recompensitas para nosotros, pero que al final no son nada y nos permiten diluirnos mucho. Desde ese punto de vista, ¿es hoy más urgente que antes hacer este tipo de ejercicio? Bueno, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Si nos fijamos, pues la meditación que está presente en todas las culturas, no solo en Oriente y no solo en el budismo, ¿no? Pero si vamos viendo un poco la historia de la meditación a lo largo de la historia de la humanidad, han dicho lo mismo desde hace miles de años, ¿no? Pues que nuestra mente tiene una naturaleza muy dispersa. Pero es verdad que hoy tenemos muchos factores que ayudan a esa dispersión. O sea, antes no tenían un móvil que iba a toda velocidad. Entonces, un poco lo que se ha visto es que al estar tan estimulados como estamos ahora, ¿no? Donde recibimos estímulos por todos lados y sobre todo la velocidad de esos estímulos hace que si ya de por sí nuestra mente era bastante divagante, vagabundeante, pues ahora lo sea más porque estamos constantemente cambiando de una cosa a otra, nos cuesta mantenernos, ¿no? Entonces,
pues claro, las redes sociales, los móviles tienen una cantidad de beneficios tremendos, pero que sepamos que también pues tienen ese precio, ¿no? que hace que tengamos una mente más divagante de lo que ya de por sí es. Me gusta mucho, estábamos revisando algunas de las entrevistas que has dado en tu carrera y hablabas en un caso de qué pasaba cuando nos enojábamos mucho, cuando alguien está muy enojado con otra persona y cómo existe un fenómeno llamado periodo refractario. Me gustó esa cita en particular porque hoy estamos, o por lo menos en Chile, experimentamos una sensación de enojo mucho más cotidiana en la calle, en la casa. Estamos más irritables. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es el periodo refractario y por qué es bueno saber que existe? Bueno, a mí es que ese me parece el gran descubrimiento, ¿no? Yo cuando lo estudié, yo ya estaba, yo creo que ya tendría como 27 años, y dije, me entero yo ahora de esto, madre mía. Pues ese es un momento, ese se descubrió en la Universidad de Nueva York. Resulta que nosotros tenemos en el cerebro una estructura que se llama la amígdala, que es así porque es del tamaño de una almendra. Está dentro del cerebro, en el interior, no en la corteza. Entonces, la amígdala es la zona más implicada en las emociones, pero tiene la peculiaridad de que detecta alarmas, ¿no? Entonces, cuando detecta una alarma, esa estructura activa una carretera secundaria que no utiliza normalmente, llega hasta la corteza frontal y toma el control. Entonces, cuando la amígdala... Es como un golpe de estado, ¿no? Exactamente, hace un golpe de estado pero tremendo. Entonces, toma el control de la corteza frontal, de la que hemos hablado antes, que es por eso es tan importante fortalecerla, ¿no? Entonces, toma el cuartel general. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante el tiempo en que la amígdala controla a la corteza frontal, estamos en un periodo refractario. ¿Qué significa eso? Es un tiempo durante el cual solo vamos a procesar la información que está involucrada con esa emoción que a mí me ocupa en ese momento. Imaginamos, ¿no? Pues que de repente ha sonado algo, una explosión. ¡Buah! Eso es muy impactante. Entonces, obviamente, mi amígdala tiene que responder de forma muy fuerte y llega ¡puff! Inmediatamente a la corteza. Yo me voy a olvidar de lo que estoy haciendo y estoy ahí, solo en eso. Entonces busco cómo huir, salgo, miedo absoluto, tal. Fantástico, esto es maravilloso. Ahora bien, lo que se ha visto es que como tenemos mucho estrés crónico, la amígdala es más grande, su tamaño, su volumen en el cerebro es más grande de lo que debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Que detecta alarmas por todos lados. Entonces es como, yo siempre digo, como si tuviéramos un detector de incendios en casa. Está fenomenal que me detecte un incendio, pero si me detecta un incendio cada vez que pasa alguien fumando por la calle es un sin vivir. Claro, y eso si lo llevamos a un enojo o a una pelea con otro, finalmente impide la resolución del conflicto, porque yo estoy tan en alerta y tan a la defensa que soy incapaz de llegar a un acuerdo en el fondo. Exactamente, exactamente. Entonces, si llega un conflicto con una persona, tal, en el trabajo, un familiar, lo que sea, y se activa eso porque ha detectado que es horroroso, yo entro en ese secuestro amigdalino, en ese periodo refractario, y solo puedo dar vueltas a ese problema y a justificar. Y entonces la propia amígdala bloquea aquellos recuerdos que no dan la razón a mi enfado. Si yo estoy enfadadísima con fulanito, pues mi cerebro va a seleccionar aquellas situaciones en las que fulanito me ha fallado. Reconozco esa situación cotidianamente. Ahí me gustaría hacerte, nos queda una pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero ¿de qué manera tú eres una especialista y tú te enteraste a los 27 años que esto existía? Yo me entero a mis 42 años y es como... ¿Qué distinto sería la forma en que nos relacionamos si supiéramos esto? ¿Tiene la neurociencia algo más que una opinión al respecto? ¿Tiene esto un efecto en nosotros, saber las cosas? Bueno, por supuesto, a mí me ha ayudado mucho el saber que estoy en el secuestro amigdalino y sobre todo reconocer que el otro está en el secuestro amigdalino. Pero lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es cómo la meditación nos puede ayudar, porque lo que se ve es que cuando meditamos de forma regular el cerebro cae menos veces en ese secuestro amigdalino porque la amígdala recupera su tamaño y la corteza frontal, aquella a la que secuestra, es más fuerte. Entonces, reacciona cuando tiene que reaccionar. Yo quiero que me saque de un incendio, pero no hiperreacciona pues cuando mi pareja me dice algo, ¿no? O sea, que es volver a tener un poco, a regular, a equilibrar ese sistema de alarmas.
Nazaret, te quiero agradecer. Me quedaron 500 preguntas más que queremos abordar en un par de programas más adelante. Te queremos volver a invitar, pero agradecemos mucho que hayas estado aquí hablando también de estas cosas tan importantes en Sanamente. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Qué distinta sería la vida si supiéramos los mecanismos que nos atraviesan y nos capturan, ¿no? Qué distinto pelearíamos si supiéramos que estábamos secuestrados por nuestra amígdala. Con esta información tan importante, no se pelee y vamos a una pausa y volvemos con más. Todos hemos vivido algún episodio de ansiedad, nos hemos sentido ansiosos o ansiosas, pero ¿cómo podemos identificar cuando esto no es un estado, sino que se convierte más bien en un trastorno ansioso? Quisimos hacerle esta pregunta a Paula Errázuriz, que es psicóloga y académica de la Universidad Católica y también es cofundadora de PsiConecta. Ella nos explicará un poco más. La ansiedad es la respuesta que tiene nuestro cuerpo frente al estrés. Y hay veces que hay un gatillante, hay algo específico que podemos identificar como algo que nos genera ansiedad y otras veces no es tan claro. La ansiedad tiene diversas manifestaciones, tanto físicas como mentales. A nivel físico podemos sentir opresión en la garganta, en el pecho, podemos sentir palpitaciones más fuertes, podemos tener sudoración en las manos u otras partes del cuerpo también. Y sentimos una inquietud general, sentimos que nuestro cuerpo está como más apretado, más tenso. Y a nivel mental, muchas veces tenemos la sensación de que los pensamientos vienen y van rápido, de que estamos muy inquietos. Bueno, estos síntomas pueden ser pasajeros, que quiere decir que los tenemos y pueden ser totalmente normales, o si son demasiado constantes, si es algo que tenemos cotidianamente y que está afectando nuestras actividades del día a día, pueden terminar siendo un trastorno de ansiedad. Todas las personas experimentamos ansiedad y hay cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para manejar esa ansiedad de mejor manera. Por ejemplo, existen las técnicas de relajación. Hay técnicas de respiración que pueden ser útiles, se puede hacer ejercicio de meditación que también ayuda. El ejercicio hecho de forma regular también disminuye los niveles generales de ansiedad y también es muy importante mantener los hábitos de vida saludable, que incluyen el dormir suficientes horas, el comer comida saludable y también el mantener contacto social con otras personas. La recomendación sería, si la ansiedad es tan grande, nos está empezando a interferir en nuestra vida cotidiana, me está afectando mi trabajo, que me está afectando mi estudio, o yo veo que la experiencia escolar de mi hijo, de mi hija, está siendo perjudicada por su ansiedad, a ella es momento de consultar a un especialista. Hay especialistas, médicos que pueden dar medicamento, como psicólogos que pueden hacer psicoterapia, y nos pueden ayudar a sobrellevar este problema. Los trastornos de ansiedad tienen remedio, pueden ser curados y por lo tanto tienen que ser tratados porque de lo contrario se van empeorando en el tiempo. Estamos en una vida hiperconectada. Usamos un montón las redes sociales, los juegos virtuales. Tenemos reuniones virtuales más encima después de la pandemia. Nuestra relación con la tecnología ha llegado a niveles que a veces incluso son tóxicos. ¿Cuáles pueden ser las claves para tener una relación más sana y cuáles son los impactos de estar así de conectados? Revisémoslo en la siguiente nota. He empezado jugando como a la 1 de la tarde y he jugado como hasta la 1 de la tarde el otro día. 24 horas jugando. La tecnología nos hace perder la noción del tiempo. Es normal, luego de un extenso día, llegar a la casa y decidir pasar unos 20 minutos en Instagram, Twitter o media hora jugando. Pero sin darnos cuenta, esos minutos pueden convertirse en horas. Uno se puede desahogar con los juegos, según yo. Uno se siente bien, es como que se alivia. Muchas veces yo por lo menos de repente estoy mal y me meto al computador solo para estar con los cabros, hablar por Discord, jugar, tirar la talla. Él siempre tiene rutinas distintas, horarios diferentes porque está en campeonato o porque está durmiendo, porque generalmente trasnocha. Por mucho tiempo, producto
de la pandemia no pudimos ni socializar sin Internet. Somos ciudadanos digitales. La mayoría de nuestras actividades cotidianas no son posibles sin un teléfono. Estamos en una era en la que no tener correo electrónico o WhatsApp es como no existir. Nosotros tenemos necesidades, las personas tienen necesidades. Son necesidades sociales, por una parte, son necesidades también de desarrollo profesional, tienen también de entretenimiento, pero también tienen de sentirse queridos, validados. Los videojuegos per se no son malos, el uso de redes sociales per se no es malo, sino que tenemos que tomarlo con esta perspectiva, en el fondo de considerar que es solo una parte de la identidad o solo una parte de la vida de las personas. En ocasiones, estos ambientes virtuales son utilizados como alternativa a la realidad. Su uso se vuelve primordial y puede hasta convertirse en una adicción. Incluso, la OMS reconoció la adicción a los videojuegos como un desorden mental. Se mostró que aquellos niños que pasaban más de 3 horas jugando, después tenían en su corteza prefrontal una disminución muy parecida a la que tienen las personas adictas. Y los problemas que llamamos como adicción, que describimos como adicción a nivel social, muchas veces surgen cuando esas normas se ven alteradas o cuando no existen normas. Eran 8 horas diarias, yo creo, fácil. Pero estoy tratando de disminuir mi tiempo de juego para empezar a hacer más deporte y salir un poco de la casa. Y es que conectarnos de manera consciente nos ayuda a prevenir problemas como conductas adictivas, ciberacoso, soledad o baja autoestima. Es más, según un estudio del Departamento de Salud de la Universidad de Bath, en Reino Unido, tomar distancia de las redes sociales por al menos 7 días conduce a mejoras significativas en el bienestar, la depresión y la ansiedad. Pero, ¿cómo mantener distancia y evitar la dependencia digital cuando la tecnología está tan inserta en nuestro día a día? Lo que las personas tienen que tratar de hacer es lo que se llama el uso estratégico, donde yo por una parte maximizo los beneficios y por otra parte disminuyo los riesgos. No tenemos específicamente un tiempo determinado, va a depender mucho de la edad, de la situación y también de la rutina que tengamos. Pero sí, por ejemplo, sabemos que media hora antes de dormir deberíamos desconectarnos de todas las pantallas. Dejar de lado el celular para tomar un poco de sol, reírse con amigos, hacer ejercicio o solo estar con uno mismo. Priorizar nuestra salud mental y relación con otros antes que la tecnología es lo que nos hace falta. Llegamos a este momento de punto de encuentro donde vamos a compartir algunas ideas, unos tips, unos links, unas direcciones para estar un poco mejor. ¿Sabían ustedes que leer cuentos infantiles a los niños es una actividad cotidiana, pero que además podría ser utilizada a favor de la salud mental, además de fomentar el desarrollo socioemocional de sus hijos? Incluso un estudio del Instituto D'Or de Investigación y Educación y la Universidad Federal ABC en Brasil demostraron que contar cuentos aumenta la oxitocina en los niños hospitalizados y les ayuda a reducir el dolor y el estrés. Pero ¿cómo podemos sacarle provecho a esta actividad? Académicas de la Universidad Católica desarrollaron una guía para padres y apoderados de niños de 3 a 5 años con el objetivo de apoyar el desarrollo socioemocional. Los cuentos funcionan como un espejo, ayudan a identificar las propias emociones e ideas y cumplen una función de mostrar a los niños perspectivas distintas, otras realidades posibles. Además, realizar preguntas sobre los cuentos nos permite estimular en los niños la comprensión del mundo interno y promover la conexión con experiencias personales. Si ustedes quieren, pueden acceder a esta guía de forma gratuita en la página web de Psicología UC. Ahora queremos revisar una situación ocurrida en Brasil, pero que dio la vuelta al mundo. El líder de Metallica, James Hetfield, se sinceró frente a los fanáticos que lo acompañan en su concierto en Belo Horizonte. El intérprete de Nothing Else Matters reveló al público que antes de comenzar la gira no se sentía bien y que estaba inseguro y creía que estaba muy viejo para tocar en la banda. En ese momento contó que gracias a una conversación que tuvo con sus compañeros, ahora se sentía apoyado. El artista terminó diciendo ante más de 45.000 espectadores: sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes.
Este es un ejemplo muy sencillo que queremos compartir con ustedes sobre cómo podemos realmente socializar nuestros sentimientos, buscar apoyo en otros. Y esto, sin duda, tiene un efecto beneficioso para nuestra salud mental y para nuestro bienestar. Bueno, y esta tarea de sentirnos mejor es un desafío permanente, en especial para algunos sectores de la sociedad que están mucho más expuestos a la discriminación o, por ejemplo, tienen más riesgo de suicidio, como son los miembros de la comunidad LGBTIQA+. Todo Mejora es una fundación que promueve el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes justamente de esta comunidad. Esta iniciativa pertenece a la red global de It Gets Better Project y busca evitar el comportamiento suicida y el bullying basado en la discriminación, ya sea por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Además, tienen una línea de ayuda gratuita por chat y además es confidencial, que es atendida por profesionales para contener y orientarte si es que lo necesitas. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web www.todomejora.org. Bueno, y cada día la tecnología no solo nos perjudica, también nos ayuda un montón. En este caso nos facilita el acceso a mejor información y por eso queremos recomendarles a ustedes una app que se llama Cuida tu Ánimo, donde pueden encontrar información sobre salud mental, herramientas personalizadas para prevenir e intervenir de manera oportuna, por ejemplo, en casos de depresión. Esta plataforma fue diseñada en conjunto con jóvenes y basada en estudios realizados por académicos del núcleo Milenio MIDAP, además de distintas universidades. Esta aplicación para smartphones está disponible en Google Play, App Gallery y App Store. Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a pasar por este ejercicio que hicimos en el capítulo 1 y que nos encantó, que es la posibilidad de escucharlos a ustedes cuando les preguntamos cómo se sienten. Hola, mi nombre es Jimena Hernández, soy educadora de párvulos. Creo que no solo yo, sino que todo el mundo pensó que luego de salir un poco ya del confinamiento íbamos a estar más abiertos a escuchar, a ser tolerantes, respetuosos, etc. ¿Con qué nos encontramos? Pues todo lo contrario de lo que pensamos y de lo que dijimos cuando estábamos encerrados. Como soy educadora de párvulos y trabajo con chiquititos, trato de decirles, mire, este mundo tiene que ser mejor para ustedes. Tienen que hablar, tienen que conversar, no tienen que ser violentos. Y espero que todos ustedes en algún momento se tomen un minuto cada día para respirar y decir, tengo que ser más paciente. En nuestro primer capítulo, que si se lo perdió lo puede revisar en YouTube, veíamos cómo hay ciertas poblaciones que se han visto mucho más afectadas que otras por la pandemia y una de ellas es la población mayor de personas mayores de 60 años. Este grupo ha tenido distintos impactos, por supuesto en su salud, pero también en sus posibilidades de socialización con otros. Según un estudio del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro, la sintomatología ansiosa solamente aumentó en un 40% en 2019 a un 52% en 2021. Ahí vemos claramente cuál puede ser el impacto. Pero para hablar de esto más en profundidad, estamos hoy con Daniela Tumala, psicóloga de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de la Universidad de Chile e investigadora asociada del Centro de Gerociencia, Salud y Metabolismo, con quien queremos profundizar sobre esto. Gracias por estar aquí, Daniela. Gracias por la invitación. Hace tiempo que nos queríamos conocer, ahora por fin estamos juntas. Sí, ya, así que saquémosle trote. Ya. Lo primero tiene que ver con ¿cuál es para ti el principal problema cultural que tenemos como sociedad para relacionarnos con nosotros mismos viejos? Bueno, dicho de manera muy simple, no nos gusta la vejez. Yo me acuerdo una vez en clase preguntando a los alumnos, ¿todos quieren vivir más? Sí, todos, profe, pero nadie quiere ser viejo, ¿no es cierto? Uno saltó atrás, yo sí, estaba impresionada yo, porque voy a estar más tranquilo, me decía. Pero uno, es decir, hay una mirada de la vejez, yo diría que lo que pasa es que la mirada está muy biologizada, porque efectivamente nuestro cuerpo cambia. Antes o después, tarde o temprano, empiezas a fragilizarte, algunas personas en menor proporción que otras, pero finalmente hay un deterioro del cuerpo y después
morimos. Ya, la vejez nos acerca al tema de la muerte, por una parte, pero se extrapola hacia el resto de la persona y los seres humanos no somos solamente una dimensión biológica, tenemos una dimensión psicológica, una dimensión social, para muchas personas hay una dimensión espiritual también, para las personas que son creyentes. Entonces está esta idea de que como se fragiliza el cuerpo, se fragiliza todo. Y la verdad es que ahí hay un salto lógico, que la verdad es que no tiene mucho de lógico. Es ilógico, claro. Es absolutamente, claro, yo conozco personas, yo trabajo con personas mayores, conozco personas que tienen, por ejemplo, una patología física importante, limitante, y que sin embargo han desarrollado una fortaleza psicológica que no la tenían antes. Entonces, no hay un paralelo entre declive físico y declive en general. Pero como tenemos esa idea, entonces la vejez es algo que no nos gusta, lo viejo, lo desechable, lo feo, etcétera. Ahí, bueno, no nos parecemos tanto a otras culturas como las originarias, donde ser viejo era bueno. El mismo pueblo mapuche a sus viejos los llama kimche, son sabios. O sea, hay una cosa que se va atesorando en el tiempo también, ¿verdad? Pero nos cuesta relacionarnos con esa dimensión. Y eso, de alguna manera, tiene un impacto en cómo reciben las personas mayores esta sensación de la sociedad. ¿Cómo has visto tú este dato que dábamos del deterioro de la salud mental de este grupo en este tiempo? Bueno, a ver, lo primero yo creo que es decir que durante la pandemia se deterioró la salud mental de prácticamente todo el mundo. Todos estamos ahí, sí. Ni hablar los adolescentes, se les hizo muy difícil, y ni hablar de los padres de los adolescentes, yo creo que también padecieron bastante esta situación. Respecto de la población adulta mayor, yo creo que hay que ser bien cuidadoso también con generalizar. Sí, que hay un grupo etario tremendamente heterogéneo es la población mayor. Todos somos distintos a todas las edades, pero en la vejez, en la adultez mayor, esas diferencias son enormes, enormes. Entonces, por supuesto, hubo personas que les tocó vivir la pandemia en soledad, sin redes de apoyo, sin dinero o con una pensión muy limitada. Por supuesto que esa persona tuvo una experiencia en la pandemia muchísimo más dura que una persona adulta mayor que se conectó a internet, que mantuvo los vínculos, que tiene una familia o tiene un grupo de amistades, que tiene mejor salud. Entonces, son impactos muy distintos. Y desde ese punto de vista lo planteo porque uno nunca hace un cierre poblacional de tantos años. Me refiero a que cuando uno dice los mayores de 60, o sea, francamente, mi abuela se murió de 97. Pero o sea, claro, nada que ver con alguien de 60. Estamos hablando de qué tipo de personas, es como un universo, ¿no? De partida es como si uno metiera en un mismo saco a un niño de 5 con alguien de 18. O de 30, porque de 30, claro. Efectivamente. No tiene nada que ver una persona de 60, 65 años con una de 92 o 93. Y además, entre los de 60 y 65 también hay muchísimas más diferencias de las que uno cree, porque en la vida vamos acumulando historia. Entonces, dos guaguitas se pueden parecer más entre sí, ¿no? Y tener muchas diferencias genéticas, pero después, a los 5 años, ya son más distintas. Y eso proyéctalo por una vida de 70, 75, 80 años. Ramas de un árbol, literalmente. Entonces, exacto, las diferencias pueden ser enormes. Y tú puedes tener una persona de 70 años con una demencia, y puedes tener una persona de 70 años que está armando un nuevo proyecto de pareja. Claro. O sea, así de diverso es. Y ahí, Daniela, yo creo que metámonos en el lugar oscuro. Efectivamente nos da miedo, también porque las condiciones de entorno no son muy amorosas con la vejez, ¿verdad? Es parte de la gran crisis social que estamos teniendo hoy día. ¿Cómo uno se puede preparar para ser un viejo más feliz? Una vieja en este caso. Sí, qué bueno que digas viejo o vieja. Yo creo que tenemos que perderle el miedo a la palabra. Que ojalá el día de mañana la palabra viejo solo signifique más años, nada más. ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, no hay recetas, yo soy la menos indicada para dar recetas además, pero sí hay algunos elementos que yo quisiera poner sobre la mesa, que lo he podido recoger desde mi experiencia clínica como también de mi experiencia investigativa. Aparte del tema de la satisfacción de las necesidades básicas, porque lo lógico es partir diciendo, bueno, necesitamos que la gente adulta mayor tenga los recursos económicos para vivir, para comprar sus medicamentos, pensiones dignas. Bueno, dicho eso, ya, que no es menor, pero dicho que ojalá eso, pase, digamos. Que ojalá esto lo tengamos. Yo diría que yo he podido identificar como 3 elementos que me parecen bien importantes si uno piensa en su propia vejez. Una
tratar de cuidar nuestra salud física, porque con una buena salud física favorecemos mejores niveles de salud mental, favorecemos mayores niveles de autonomía también. Si yo hago actividad física, que es una lata, pero hay que hacerla, si yo hago actividad física, lo más probable es que a lo mejor en la vejez me agache a abrir un cajón y me pueda parar sola, porque voy a haber perdido menos masa muscular. Y eso puede marcar una diferencia entre la autonomía y la dependencia. Claro, y también revisábamos en el capítulo 1 estudios que hablan de que efectivamente hacer recurrentemente actividad física también es un factor protector para el cerebro mismo. Exacto. Y para el ánimo. La actividad física reduce el estrés y mejora el ánimo. Lo digo yo, que no me gusta, igual la hago. Entonces, porque para los deportistas esto es una obviedad, pero la idea es que esto sea generalizado para la población. Búsquese algo que le guste, baile por último, baile entretenido, pero moverse es fundamental, un punto. Cuidar nuestra alimentación, nuestros hábitos. Puede llegar con una diabetes descontrolada a la vejez, es una vida muy distinta que alguien que no llega con diabetes. Y muchas de estas enfermedades son controlables por uno. Yo diría que ese es un primer punto. Un segundo punto. Preocúpese de fortalecer, reforzar y generar nuevas redes afectivas. No espere que su familia nuclear le resuelva todas sus necesidades de afecto y de cuidado, porque la familia no va a dar abasto. Y no porque sean malos. Pero aparte muchas veces las cuentas pendientes uno las tiene justamente con esa misma familia. Súmale. Si además ocurre lo contrario. Exacto. Entonces, yo creo, y fíjate que en la encuesta que acabamos de sacar, la 6ª encuesta de inclusión y exclusión social que la hacemos en la Chile con Senama, le preguntamos a la gente cómo se prepara usted para su vejez. Y bueno, poco y nada, por no decir nada. Pero apenas el 12% de las personas entrevistadas decían que se preocupaban de reforzar o de generar nuevas redes de afecto, redes de amistad, redes de apoyo. Eso es muy poco. Y uno de los problemas severos, diría yo, que se ve en general en las personas a la medida que envejecen es la soledad. Yo creo que esa es la otra pandemia. Y es otra enfermedad de estos tiempos para todas las poblaciones. Exacto. Y en la población mayor es aún más. La verdad es que eso hay muchos estudios lo confirman. En la medida que vamos envejeciendo, la sensación de soledad tiende a aumentar. Entonces, uno puede tomar ciertas medidas antes y ampliar, reforzar sus redes de apoyo, sus redes afectivas. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto, y con esto ya termino, que no es menor y no es fácil, pero que es el tema del proyecto. Estamos viviendo más, pero la pregunta es ¿para qué? Sí, ¿para qué? Yo lo escucho, Paloma, no lo estoy inventando. Gente que me dice, no sé para qué sigo acá. ¿Para qué sigo acá? Porque me levanto y ¿para qué? Ese ¿para qué? Es un tremendo tema. Entonces, preocúpese de diversificar sus áreas de interés, de querer aprender cosas nuevas, de dedicarse a otras cosas. Porque las personas que jubilan, cuando quieren jubilar, al comienzo tienen una suerte de luna de miel con esa etapa, ¿no? No tengo que ir temprano a la oficina, ya nadie me va a retar, el jefe. Pero después viene un poco el vacío. Y no todas las personas se llenan su vida, por ejemplo, siendo abuelo o abuela. Lógico. Cada vez hay menos abuelos y abuelas, ¿ya? Entonces, el tema del proyecto yo diría que es fundamental. O sea, en el fondo, dicho desde el otro lado, llegar enfermo, solo y sin sentido, fatal. Lógico. Ahora, respecto de lo que estás planteando, vamos un poco más al universo de la sociología, ¿no? ¿De qué manera la sociedad puede dar un rol y un propósito a esas personas mayores? Como, ¿qué reflexiones surgen en ese ámbito? No sabemos. Lo que está haciendo, creo yo, la vejez, el envejecimiento poblacional, que es primera vez en la historia de la humanidad que ocurre esto. Nunca antes nuestra especie tuvo tantos organismos envejecidos. Esto es primera vez que ocurre. No sabemos cómo responder a eso. La vejez, una pistita, pues, Daniel. Pero bueno, a ver, lo primero es que la vejez te hace como de espejo de dónde estamos siempre poniendo el sentido. En el éxito, en la belleza, en la juventud,
Y resulta que cuando eso no está, entonces, ¿qué? Yo creo que lo primero que nos hagamos esa pregunta, yo creo que ya vale la pena. Yo creo que es algo bueno para nuestra especie hacernos esa pregunta. Por eso que yo no hablo del problema del envejecimiento, sino del desafío del envejecimiento. Creo que para algo esto está ocurriendo. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos? Tal vez lo más cercano, lo más fácil. No vamos a hablar del sentido de la existencia, ni lo voy a resolver yo tampoco. Pero sí, yo creo que algo que ayudaría muchísimo es que se generaran mayores espacios intergeneracionales. Eso hay muy poco, hay muy poco. Las personas mayores tienen tanto que contar, que comentar, que compartir y muy rara vez se les pregunta a ellos o a ellas. Rara vez se les pone el micrófono a ellos. Y la gente joven rompe muchos prejuicios en relación a la vejez cuando está cerca de personas mayores. Yo lo veo en mis alumnos, en mis estudiantes, las mismas encuestas que te mencionaba. Fíjate que las personas que respondían a la encuesta, que son adultos de 18 para arriba, los que eran menos pesimistas en sus percepciones eran los que vivían con personas mayores. Entonces, eso nos falta muchísimo, que hayan espacios donde la gente mayor pueda estar, abrir a lo mejor las aulas universitarias, estas universidades para la tercera edad, que las residencias de adultos mayores, por ejemplo, no sean espacios aislados, que quedan súper lejos, que estén en lugares donde una persona que está autónoma pueda salir a tomarse un café, ir al cine, volver y se le haga fácil. Yo la otra vez tuve poco menos que sacar pasaporte para ir a ver a una persona a una residencia, por lo lejos que estaba. Entonces, cosas de ese tipo que son detalles, no tan detalles, que son cosas prácticas de la vida cotidiana, yo creo que ahí podríamos ya hacer un primer esfuerzo. Daniela, nos quedamos con muchos temas pendientes. Solo quería cerrar con algo que tú has dicho en varias entrevistas que tiene que ver con esta visibilización de la diversidad que constituye, sí, este sesgo que tenemos de que creemos que todos los mayores están enfermos y son como dependientes, cuando en realidad no es así. En realidad, la gran mayoría de las personas mayores es autónoma. Ahora, hay que darle espacio también a la enfermedad, a la debilidad, forma parte de nuestra vida también. Pero la mayor proporción de personas mayores, digamos mayoritariamente, son personas autónomas. O sea, son prejuicios otros más de los que necesitamos derribar. Prejuicio, tal cual. Muchas gracias por estar aquí, te queremos tener muchas veces más, así que esperamos que vuelvas. Muchas gracias por invitarme. Es un temazo y necesitamos transformarnos culturalmente porque por lo demás somos nosotros los que vamos a envejecer, ¿verdad? Así que es clave. Vamos a ir a otro tema porque es crucial que también entendamos a otra población, a la de las guaguas. ¿Cuán importante es ese primer periodo en que las guaguitas no hablan y son chiquititas y dependientes? ¿De qué manera podemos aportar a que sean adultos más felices? Lo vemos en esta cápsula. Imagínate una plasticina. Se moldea, expande, crece. Ahora imagina que esta plasticina es el cerebro de un recién nacido. En esta pequeña masa hay 100.000 millones de neuronas, un verdadero universo. Por lo tanto, cómo interactuamos con ella durante los primeros meses de vida será crucial para dar forma a su personalidad. La ciencia recomienda que juegues tenis con tu bebé. Pero en vez de usar pelotas, usa palabras. Si te dice gugú, debes responder. Si te dice ata, también. Está buscando comunicarse contigo. Las palabras fortalecen las conexiones neuronales que van a apoyar el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Dale amor. Está estudiado que los niños que reciben más afecto tienen mejor manejo del estrés y capacidad de formar recuerdos. Los que no, en cambio, incrementan el riesgo de depresión y desarrollar estrés postraumático. Ojo, no hay que confundir dar afecto con ser sobreprotector. Debes darle espacio para que se equivoque y aprenda de sus errores. Muchas personas cercanas están afectadas porque están atrapadas en las drogas o en el alcohol. Hay un cierto tipo de humano que puede entrar y salir de ahí y hay otros que se quedan ahí y son víctimas de una adicción muy profunda de la cual es muy difícil salir, en la que se sienten muy solos. Para eso hoy queremos dar el dato de este Fono Drogas y Alcohol 1412. Es un servicio gratuito, anónimo, confidencial. Cualquier persona que sienta que necesita ayuda puede aquí tener una voz al otro lado del teléfono. Con esto queremos cerrar nuestro segundo capítulo de Sanamente, invitar a toda la comunidad a que se acerque, a que use estas herramientas, a que las comparta,
a que nos entreguen nuevos datos. Hemos recibido muchos comentarios, mucha oferta de participación para construir y aumentar esta comunidad que queremos que sea de todos. Nos vemos.